Buenas noches, compañeros. ¿Podemos encender cámara, por favor? Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Bueno, creo que habemos 152. Vamos a dar inicio con nuestra clase de Derecho Internacional Público 1. Las instrucciones van a ser claras y precisas. El que no se rija bajo estas instrucciones, entonces no va a ser tomada después en cuenta sus solicitudes. Muchas veces se los digo porque cuando ya están que miran que les faltan 10, 15 puntos, 5 puntos, Ligda, mire cómo podemos que hacer para que nos ayude. Pues si ni encendían la cámara, les digo yo, ni llegaban a clase y ya se quieren los puntos. Entonces, para que se les den los puntos que ustedes en algún momento podrían llegar a necesitar, es necesario que ustedes vengan y por favor colaboren conmigo en encender su cámara, por respeto a la clase. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a introducirnos hoy porque la verdad con tanta actividad que hemos tenido, hasta el día de hoy nos vamos a conocer por lo menos virtualmente, ya la otra semana ya va a ser presencial. Pues mi nombre es Cristina de Los Ángeles Torres González, voy a ser su catedrática de la sección J, jornada nocturna del curso Derecho de Introducción, no, perdón, Derecho Internacional Público 1. Creo que ya conocen a Jacqueline y a Minor Las. Ellos van a estar conmigo auxiliando la clase. En el chat oficial creo que ya están todos. Hay unos que no sé si todavía ya están en el listado oficial o están por agregarse a esta clase, ¿verdad? Eso lo va a manejar Jacqueline junto con Minor para que después ya tengamos el listado oficial de ver cuántos somos. Por el momento sí son bastantes. Son 173 los que van ahorita y más conectados, pero según me cuentan van más de 350 que están asignados conmigo, entonces es un grupo bien grande. Entonces, quiero que todos participen, que comenten, que si tienen dudas, que las digan cuando estamos hablando al final de la clase. El primero se da la clase y al final ya se resuelven dudas. Creo que el día viernes estuvieron trabajando una hoja que tiene un valor de 5 puntos. Les voy a explicar. Nosotros vamos a estar mandando el contenido al chat de qué es lo que se ve en clase. Eso les va a servir a ustedes para los parciales. En el primer parcial es sobre 30 puntos, ¿verdad? Y el segundo parcial se les va a tomar en cuenta los trabajos que se vayan acumulando para que ustedes tengan en ese momento una zona que pueda respaldar un poco la nota que hayan sacado mal en el primer parcial. De antemano les suplico, por favor, que todo lo que se les vaya diciendo, anótenlo, lo anoten, porque después dicen, eso no lo dijo Lecta, y qué si ya se dijo, ¿verdad? Em, ¿Cuál es la técnica de estudio que yo utilizo? Aquí vamos a leer, vamos a escribir y vamos a hablar. 3 veces vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a leer, lo vamos a escribir y lo vamos a hablar, porque solo de esa forma sí o sí se les va a quedar, ¿verdad? Aquí vamos a tener lo que capta nuestro cerebro, es prácticamente 1 hora y media, que es la que tenemos de clase. Más de eso, nuestro cerebro no se va a concentrar en más material de esto. Entonces es importante que esta hora y media la aprovechemos. Pues es la última clase, yo sé que estamos cansaditos de venir a oír la primera, no sé qué les toca a primera hora. Los que vayan en su automóvil, en su moto o algo, les suplico encarecidamente que este momento traten siempre de estar en su casa, porque hagan de cuenta que están en la universidad, tienen que estar ustedes en un lugar donde ustedes puedan escribir, escuchar, porque les voy a ir diciendo, léame el artículo, por ejemplo, tal de la Constitución Política de la República de Guatemala, y si no lo lee,
Se le va a dar la palabra a otro, pero sería bueno que lo conteste para ir acumulando puntos. Yo doy puntos por participación, ¿verdad? Entonces creo que estamos en un semestre muy bonito, es el noveno semestre. Estamos ya un semestre de cerrar nuestra carrera, nuestra licenciatura. Es el momento de que vayamos pensando también en nuestro punto de tesis, que vayamos viendo ya cómo avanzar para luego estudiar nuestros privados. Los felicito a los que están ya en el noveno, que es bastante larga la carrera, pero todo esfuerzo va a tener su recompensa. Entonces, primero Dios, el lunes nos conocemos presencialmente. Vamos a estar ahí viéndonos, estrechándonos la mano y vamos a ver ahorita más o menos, solo quiero hacer un ejercicio sin hablarlo, solo con la manita levantada. ¿Quiénes trabajan? Levanten la mano, ¿quiénes trabajan? Muy bien. Por lo visto, todos son trabajadores. Bajemos la mano. Bajemos la mano todos ahora. ¿Quiénes ya trabajan en relación a la carrera de derecho? ¿Quiénes ya tienen trabajo están procurando, están en una institución pública o dónde están trabajando ya en relación a derecho? Los que no tienen relación en derecho, no levanten su manita. Bueno, algunos sí ya. Bueno, es para hacerme una idea de cómo están ustedes en su formación académica y en lo laboral, ¿verdad? Como me decía mi papá cuando fui a buscar mi primer trabajo, tal vez a algunos no les gusta, pero es mi forma de ser. Yo siempre cuento anécdotas, cuento experiencias, porque eso nos va a servir a nosotros para nuestro qué hacer después. De mis experiencias laborales les voy a platicar. Mi primera experiencia laboral fue en la administración pública, en una municipalidad de Misco. Entonces ahí me decía mi papá, cuando te pregunten, mijita, que si porque yo iba también en noveno semestre cuando empecé, si ya tenés algún conocimiento jurídico, ya todo lo sé, ¿va? Aunque no lo sepas, después lo averiguás, ¿verdad? Así lo vamos a ir haciendo en la carrera. Lo que no sabemos lo vamos a ir preguntando y lo vamos a ir analizando para ver si es lo correcto o no, ¿verdad? Bueno, yo me dedico actualmente a asesorar en el organismo judicial, soy magistrada suplente de las salas de apelaciones y por la gracia de Dios los colegas abogados me eligieron para ser su representante entre el registro de información catastral. Entonces, esa es ahorita en el momento que estoy laborando, ese es mi quehacer. He sido jefa del área penal del Ministerio de Salud, he estado en una secretaría de la esposa del presidente, he estado en una comisión que se llama CONAMIGUA asesorando, he estado en RENAPI en el Tribunal Supremo Electoral. Esa ha sido mi experiencia laboral y asesorando otras instituciones también. Internacional, en esta rama del derecho internacional también tengo experiencia. Les voy a contar que cuando fui jefa del área penal del Ministerio de Salud, no existía em, el Departamento de Derechos Humanos y habían muchas denuncias para el Estado de Guatemala. Y en esas denuncias se ve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un poquito de eso vamos a ir viendo después, introduciéndolos también ustedes a qué es eso, porque ahí se maneja mucho el derecho internacional público. Entonces, vamos a ir usando varios contenidos de diferentes autores. Creo que ya les mandaron uno que es el que yo tengo, es de Larios, del licenciado Larios. Levanten la mano los que ya lo tienen. Si ya tienen todos ese material. El que tenemos que tener siempre en la mano también es la Constitución Política de la República de Guatemala, compañeros.
¿Ya estamos ahí? ¿Tienen toda su constitución? Mejor si tienen comentada. Vamos a estar rifando unas constituciones para que ustedes las tengan cuando tengamos ejercicios en clase para que los más pilas que se lleven en ese sorteo se ganen unas constituciones para que ustedes las tengan también ahí. Bueno, entonces, Jacqueline, creo que la conocen y Minor también está ahí conmigo, ¿verdad? Cualquier cosa, ellos van a ir controlando quienes levantan la mano para darles el uso de la palabra. Perfecto, licenciado. Gracias. Bueno, solo para hacer un sondeo, creo que Jacqueline el día viernes pasó un material para que ustedes contestaran. ¿Qué es el derecho internacional, Claudia Eugenia Rodríguez? Ahorita voy, licenciada, disculpe. Gracias. ¿Qué es el derecho qué me dijo, perdone? Internacional. Ahorita voy, perdone. Con Vale, sus palabras, lo que usted se imagine que es el derecho internacional. es el que estudia los tratados o sea, el que nos regula, tratados que nos defienden en cuanto a la materia de derechos humanos. Gracias. Mildred Daniela. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes del Estado a nivel internacional. Gracias, Mildred. Un caballero que me puede indicar ahí, Jacqueline. Luis Fernando, creo que aquí lo estoy viendo. Luis Fernando Hernández. Buenas noches, licenciada. Para mí es un conjunto de principios que determinan los derechos y deberes de los sujetos y personas de una comunidad internacional. Muy bien. Bueno, más o menos ya vamos ahí 3 personas. Otro caballero, Jacqueline, que tenga ahí, que pueda mencionar. Carlos Andrés, lista, por ahí lo vi. Por favor. Sí, como todos los compañeros estaban diciendo, conjunto de principios y reglas que determinan a determinada comunidad internacional. Excelente. Y alguien que tengas ahí para que quiera decirnos qué es derecho internacional. ¿Se le puedo agregar yo, licenciada? Carlos Muñoz está por acá. ¿Cómo? Juan Carlos Muñoz. Gracias. Sí, buenas noches. En este caso, como comentaban los compañeros, y se encontraba incluido en el laboratorio que realizamos la semana pasada, es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional. Gracias. Bueno, entonces más o menos ya tenemos la idea. Miren, cuando nosotros vayamos a tener nuestro privado, siempre les van a hacer la pregunta, entonces ustedes en automático, y eso ya lo habíamos repasado desde es el conjunto, así como han contestado ahorita, ahora siempre en esa línea. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver las diferencias que existen entre el derecho internacional y el derecho internacional público, porque no es lo mismo. Entonces vamos a ver que el concepto genérico es, que es un concepto genérico y la ciencia madre.
mientras que el derecho internacional público es una rama específica con reglas y sujetos propios. Por ejemplo, el derecho internacional público es la rama que estudia el poder y la soberanía, mientras que el derecho internacional a secas es el campo de estudio que abarca tanto los problemas del Estado como el de los ciudadanos del extranjero. Es importante poder explicarles lo que puedan diferenciar al derecho internacional. Bueno, cuando dijimos el concepto, vamos a utilizar el que tenemos en el material, que es derecho internacional. Dice que suele referirse al derecho internacional público en un sentido amplio, se divide en dos grandes columnas. No son lo mismo, porque sus destinatarios y sus objetivos son distintos. Públicos son relaciones entre estados y organismos internacionales. Privado, relaciones entre personas o empresas o distintos países. Bueno, entonces el que vamos a estudiar nosotros, ¿cuál es, compañeros? El que tiene relaciones entre estados y organismos internacionales. ¿Qué es el derecho internacional público? Dice, es el derecho también llamado de las naciones. Su objetivo es regular cómo convienen los países y las organizaciones globales como la ONU y la OEA. Bueno, eso me llama la atención. Vamos a ver quién, Rosario creo que había querido tener el uso de la palabra, que es la ONU. La Organización de Naciones Unidas, licenciada. ¿Y a qué se refiere esta organización? ¿Qué es su quehacer? Bueno, no me acuerdo muy bien si estoy bien, pero recuerdo que son alrededor de 183 países los que integran la ONU y, o sea, digamos que tratan temas que les afectan entre estados, ¿verdad? Y exponen también las posibilidades de poder solventarlos en esa misma reunión. No sé cada cuánto es que se reúnen. Gracias, Rosario. Muy bien, eso lo vamos a confirmar más adelante en la clase cuando lo vayamos viendo esas organizaciones. Adán Rodríguez, ¿qué es la OEA? ¿No está? Ya, licenciada, perdón, es que estaba un poco lento mi computadora. Es la Organización de Estados Americanos. ¿Y esta cuál es su quehacer? La verdad no sabría decirle cuál es hacer, pero la noción que pudiera tener es la que regula todo lo que pueden tener los estados que tenemos entre Estados Unidos hasta Argentina y todo eso. Imagino yo, porque son estados americanos. La convivencia, productos, todo lo que lleva en relación al bien común de las personas y tanto también de los estados. Muy bien, gracias, Adán. Entonces anotemos, investigar a qué se dedica las organizaciones ONU y la OEA. Estas se van a ocupar siempre de las relaciones entre los estados y entes con personalidad internacional. En el derecho internacional público vamos a encontrar a los sujetos. ¿Cuáles son? Estados, organizaciones internacionales y en ciertos casos los individuos como derechos humanos. Eran los que les había dicho en la introducción de la clase. Los temas. Van a haber tratados de paz, fronteras, leyes de mar, crímenes de guerra y diplomacia. Cuando hablamos de leyes de mar, ahí se refiere un poco al derecho marítimo. Entonces, ahí vamos a ver cuánto es el límite, que hasta dónde llega el límite marítimo que hay, por ejemplo, en Guatemala. Luego, si pasa un buque, un navío con una bandera tal, cómo se debe de tratar según la bandera. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, anotemos ahí, Jacqueline y Minor, buscar referencias a ley que vaya a ver con derecho marítimo, crímenes de guerra, que eso también es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el derecho internacional privado dice que este no trata con soberanía, sino con conflictos de leyes entre particulares, no busca gobernar al mundo,
sino decide que la ley se aplica cuando hay un choque de nacionalidades. Ese no lo vamos a tocar acá. Entonces, por ejemplo, dice que aquí tenemos como, por ejemplo, de derecho internacional público, pusemos acá que hay el divorcio entre personas de distinta nacionalidad, contratos comerciales internacionales, herencias o bienes en el extranjero. Si un francés y una argentina se casan, pusieron aquí un ejemplo, en Japón y se quieren divorciar en Brasil, y en el derecho internacional privado se determina que el juez es competente y que ley debe usarse. Vamos a ver las diferencias. Aquí tenemos un cuadro. ¿Quiénes participan? Y dice acá, en el derecho público y en el derecho internacional privado. ¿De qué es interés el derecho internacional público? Del colectivo mundial, la paz, la guerra, el mar, el espacio y los derechos humanos. ¿Cuál es la fuente principal del derecho internacional público? Los tratados, costumbres internacionales. Objetivo: paz, orden global y cooperación. Eso parece ya Miss Universo, ¿verdad? Cuando todas las Miss Universos están, ¿qué es lo que quieren? La paz mundial. Algo así está el derecho internacional público, buscando la paz mundial, en síntesis, ¿verdad? Que tengamos un orden. Bueno, el derecho internacional público es la rama que estudia el poder y la soberanía. ¿Qué soberanía, compañeros? ¿En qué artículo de la Constitución encontramos la soberanía? Alguien que levante la mano y lo diga, por favor. ¿En qué artículo de la Constitución encontramos a la soberanía? Vayan anotando, porque siempre en los parciales va a haber un apartado sobre leyes. 141. Dafne, ¿podría decirlo? Es el artículo 141. Leámoslo. Ok. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La soberanía entre los mismos, la subordinación entre los mismos es prohibida. Gracias, Dafne. Apuntaron entonces dónde queda el artículo de la soberanía en la Constitución. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciada. Sí, Ligda. Yo casi no lo escucho, pero Sí, Ligda, se como lo está escucha en mi bien. compu, estoy tratando de arreglar. Ahí está. Bueno. Y se lo mira muy bien también. Entonces ya sabemos que el derecho internacional público es la rama que estudia el poder y la soberanía, mientras que el derecho internacional a secas es el campo de estudio que abarca tanto los problemas del Estado como los ciudadanos en el extranjero. Bueno, podemos entender entonces que si se está leyendo una noticia sobre la guerra o un tratado comercial, se refiere al público. Si estás viendo un problema de una multinacional o de un matrimonio extranjero, es privado. Esto es importante, miren, compañeros, para poder aprender nosotros y para poder estudiar exhaustivamente de qué estamos hablando, tenemos que irnos a la historia. ¿Por qué? Porque la historia vamos a ver cómo empezó esta rama del derecho y cómo va a través de la línea del tiempo llegando hasta nuestra actualidad. Entonces dice que la evolución histórica, ¿cómo ha sido? Se divide en dos hitos que limitan la soberanía absoluta: la antigüedad, la Edad Media y la época moderna. En la antigüedad estaban los tratados de paz en Mesopotamia y Grecia. En la Edad Media, el rol de la Iglesia como árbitro internacional. Y en la época moderna, la paz de Westfalia. Dice que es de origen al Estado-nación moderno. Época contemporánea, creación de la ONU y la descolonización. La evolución del derecho internacional público no es una sola sucesión de fechas, sino es un proceso de humanización y limitación de poder. El autor sostiene que el derecho internacional público ha pasado a ser un derecho de fuerza a un derecho de cooperación. Miren, va a sonar chistoso, pero de una vez se los digo que yo soy adicta a la televisión y de
ahí he aprendido la mayor parte de cosas que tengo conocimiento. ¿Cuántos tienen Netflix? Yo creo que la mayoría. ¿Ya vieron Oppenheimer? No, ¿No han visto licenciada. Oppenheimer? Bueno, Oppenheimer se trata de la bomba, la primer bomba que se detonó en la Primera Guerra Mundial. Y ahí se ve en la parte final de esa película cómo fue que empiezan esto de los tratados internacionales por conflictos de guerra. O sea, alguien tenía que regular que no solo va a venir un país y ¡pum! Tira una bomba y mata a millones de personas. No, para eso empezaron los tratados y empieza a raíz de las guerras, todos estos tratados donde lo acabamos de ver, creo yo creo que lo anotamos, ¿verdad? Para tener en cuenta la legislación sobre crímenes de guerra, ¿verdad? Porque antes la gente no tenía una legislación, entonces todos se mataban como se les daba la gana, ¿verdad? Ahora hasta ya saben qué armas pueden usar y qué no, como quien dice, las reglas ya están definidas. Pero eso fue a raíz de todo esto que se dio en la Primera Guerra Mundial, que todos se hacían lo que se les daba la gana, hasta habían bombas y gases que mataban, ¿verdad? Ustedes yo creo que han visto muchas películas de nazis y de Hitler, cómo era que ahí estaba el holocausto. A raíz de todo eso hubo juicios donde se establecieron cuáles eran los crímenes de guerra y todo eso lo vamos a ver más adelante. Para los que no les gusta ver, tal vez solo miran ahí en San Google, dirían aquellos, la síntesis de Oppenheimer, para que se hagan una idea, ¿verdad? Porque la película yo la fui a ver con mi papá. Yo le dije, papá, hay que ir a verla porque yo soy fanática de Einstein. Y dije, oh, ese fue el que empezó a hacer la bomba, pues. ¿Verdad? Entonces dije, oh, ese, algo que nosotros, tal vez nuestro cerebro no se nos ha desarrollado, pero Einstein sí, para haber hecho la bomba. Entonces yo quería ir a verla. Dura 3 horas. 3 horas estuve en el cine, pero sentí que fue un minuto de tan buena que estaba la película. Pero bueno, ahí les voy a seguir ahí dando tips para que vean películas relacionadas a la clase, para que después no digan que vamos a andar chambreando y viendo otras cosas. Vamos a ver relacionadas a la clase. Bueno, entonces en esa sintonía estamos viendo cuál ha sido la evolución. En la antigüedad dice que se destaca que no existía un sistema formal y ya se reconocía la necesidad de reglas mínimas para la convivencia. En Mesopotamia, el tratado de Lagash y Uma, aproximadamente del 3200 a.C., es citado como el primer acuerdo fronterizo, sellado bajo juramento religioso. Grecia dice que las anfictonías, que son ligas de ciudades-estado para proteger santuarios, y la proxenía, que es el antecedente directo de la protección consular actual. En Roma dice que se menciona el ius gentum, que es el derecho de gentes. Yo creo que eso ya lo han visto ustedes. Que aunque era derecho interno romano, sentó bases para tratar con extranjeros y pueblos no romanos. En la Edad Media dice que a pesar de la fragmentación del poder existía una unidad espiritual en Europa. El Papa como árbitro ante la ausencia de una autoridad central, los reyes acudían al sumo pontífice para dirimir disputas territoriales. Instituciones de paz se crean la tregua de Dios y la paz de Dios, que limitaba los días en que se podía guerrear, siendo los primeros intentos de regular el derecho de guerras jus bellum. Imagínense que ya ahí estaban en guerra, ya decían qué días sí, qué días no se podían dar penca en el buen chapín, ¿verdad? Qué días sí podían pelear y qué días no. O sea, ya como que respetaban un poquito que había que darse una tregua, ¿verdad? Bueno. En la época moderna está el nacimiento de los estados. Podemos ver que está la paz de Westfalia, que eso fue en 1648, y se pone fin a la guerra de 30 años. Según Ochaita, este tratado consagra el concepto de soberanía estatal.
estados dejan de obedecer a un poder superior, o sea, y se reconocen como iguales jurídicamente. Y viene la aparición de los clásicos, que es la era de los autores como Hugo Grocio, a quien el autor reconoce como el padre del derecho internacional, subrayado, Hugo Grocio, padre del derecho internacional. Dice que por desligar el derecho de la teología y basado en la razón, pues realmente algunas cosas pues vienen de la religión, ¿verdad, compañeros? Eso no lo vamos a negar, pero ya él dijo, bueno, vamos a hacer un lado la teología y nos vamos a basar en nuestra raciocinio, ¿verdad? En la época contemporánea dice que se debía este periodo por el impacto de las grandes conflagraciones mundiales. Está el Congreso de Viena, que establece las bases de diplomacia moderna y navegación de los ríos internacionales. Está las Sociedades de Naciones, eso fue en 1919. Es el primer gran intento de organización mundial tras la Primera Guerra Mundial, en que aunque fracasó en evitar la guerra, dejó la estructura que lo vendría. Ahí sí se dan cuenta, ¿dónde fue la Primera Guerra Mundial, compañeros? Floridalma. Perdón, Ligda, no le puse atención. Perdón, es que me hablaron mis chicos. Perdone, ¿cuál es la pregunta, Ligda? Disculpe. ¿Cuándo y dónde fue la Primera Guerra Mundial? Si no sabe, no se preocupe, le damos no, Ligda, sí, perdone, no, estoy ahorita, sí, perdone, Ligda, perdone, gracias. No tengan pena. Cristian Alexander. Mucho gusto, licenciada. Fue en 1914, cuando fue un conflicto con el archiduque Francisco Fernando de Austria, y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Y ocurrió en Europa, en el frente occidental de Francia y Bélgica. La Primera Guerra Mundial. Ajá. Bueno. Marcos Estuardo, ¿dónde fue la primera? Gracias, Cristian. ¿Dónde fue la Primera Guerra Mundial? Marcos Estuardo. ¿No? Dionel Florian. Jacqueline, alguien que pueda contestar cuándo fue la Primera Guerra Mundial. Dice que fue un conflicto entre muchas naciones de Europa, entre Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia. Ajá. En efecto, como dijo Cristian, fue en 1914. Tenemos que tener en cuenta la línea del tiempo para que vayamos viendo cómo ha evolucionado el licenciada. Derecho internacional público. Y finalizó en 1918. Quiere decir que duró 4 años. Afectó a Europa, África, Asia y los océanos. Bueno, si alguien quiere conocer más de eso, tengo otra buena película. Miren, es que con las películas uno aprende, ustedes. A veces uno quisiera aprender leyendo, pero para mí se me facilita más aprender viendo películas. Ahí sale el actor de Batman, uno que cuando era niño, ¿cómo es que se llama este? Ay, Dios mío, se me olvidó. El Imperio del Sol, creo que se llama la película. El Sol Naciente, creo que es. Ya se me está confundiendo tanta película que miro. Voy a verificar. El Sol Naciente, voy a verificar. No, ese no es. Es el Imperio. El Imperio. Vamos a ver. Ahí. Es el Imperio del Sol, ¿no? Esa. Ahí está.
Es que miren ustedes, a esta edad, uno de viejito ya se le olvida de tanta película que he visto. Pero ahí pueden ver cómo se dio la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Esa es una reseña muy bonita, una película que yo en lo particular, que soy llorona, lloro de ver cómo es que la gente antes se peleaba por todo. Y todavía nos seguimos peleando, pero por diferentes causas ahora. Ahora nos peleamos por cosas que yo pensé que ya habíamos superado, pero aún no están superadas. Bueno, entonces anotamos que en la Primera Guerra Mundial fue en 1914, que duró 4 años y que fue entre varios continentes. Va. Entonces, estamos viendo ahí que el padre del derecho, ya lo vimos cuál es del derecho internacional público y por qué fue que se le nombró así. Ahí vamos en la época, ahorita ya vamos en la época contemporánea. Dice que en 1945 el derecho internacional público se vuelve escrito y multilateral. La descolonización, años 60, inyecta nuevos sujetos al escenario internacional, haciendo que el derecho deje de ser puramente europeo para volverse universal. El hito extra de Ocheita, la globalización. Aquí estamos entrando en una nueva fase donde la soberanía se ve limitada por los derechos humanos. El Estado ya no puede hacer lo que quiera dentro de sus fronteras, tiene un límite ético y legal. Dice que los organismos de integración como la OEA o la Unión Europea, donde los estados ceden parte de una soberanía por el bien común. Bueno, si nos damos cuenta, compañeros, ahorita, ¿qué países están en guerra en la actualidad? Rusia contra Ucrania. Rusia, Estados Unidos, Lick. Rusia. Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Así es. Así es. Israel también, Ligda. También. Irán Palestina, también. Irán. Conflicto, licenciado. También. Y todas esas guerras las miramos ahorita, pero llevan siglos, años, que no se entienden. Están las reglas, pero no las... Miren, ahorita miro yo las noticias, a veces digo yo, les tiran la comida ahí, los de la Cruz Roja, no otras organizaciones. Digo, pobre, los muchachitos están muriendo y a qué os va. No entienden, ¿verdad? Que hay que ver cómo se solucionan las cosas, pero como son de ideologías, ¿verdad? La mayoría de los conflictos entre estados son sobre también, ahorita ya vieron lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Contra Estados Unidos. Es que capturaron a Maduro y ahora tienen que ver otra vez las reglas, cómo van a organizarse ese país, porque pasaron muchos años con un dictador, ¿verdad? Y así hay muchos países con dictadores. Sin hablar más ni menos, tenemos uno cerca. A ver, Mauro Josué, ¿cuál es el país más cerca que nosotros tenemos con una persona que lleva mucho tiempo en el poder? Daniel Ortega, perdón. ¿No? Daniel Ortega de Honduras. De Nicaragua. No, es de Nicaragua. Ajá. Ahí tenemos que en Nicaragua también, al igual que Guatemala, existió un conflicto interno, ¿verdad? Pero él ya lo llevó a dictadura, ¿verdad? Ese es un país que siempre estuvo en conflicto con otros países, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 2 sobrinas que viven en Nicaragua. Para poder ir a Nicaragua, uno hasta le tiene que pedir permiso al presidente para poder ingresar. No es que uno diga, me voy a echar mi viajecito a Nicaragua. No, ahí hay que pedir permiso para poder entrar. No se puede entrar solo así. Sí, Franchela. Dice que mis papás son de Nicaragua y ellos ahorita no pueden entrar porque mi papá es un desertor de allá. ¿No pueden? Y no puede entrar por lo mismo porque es desertor de allá y él no tiene sus Imagínense, papeles no poder ni nada. entrar uno a Porque su no propio puede país. ni siquiera puede ir a renovar sus papeles. Yo tuve muchos amigos nicaragüenses porque viví en la zona 1 cuando era niña. Y siempre me acuerdo yo de una señora que era mamá de uno de mis amiguitos y lloraba y decía, es que me los mataron en la guerra. Y la mayoría nicaragüenses pues se vienen a vivir a los países de acá cerca, ¿verdad? Por lo mismo, porque tuvieron un gran, igual que Guatemala, pues hubo un conflicto interno armado, ¿verdad? Pero
siguen apoyando ciertos tipos de ideología. Ya vieron a la pobre Chenise, la Palacios, que ya no la dejaron entrar a su propio país solo por ser Miss Universo, ¿verdad? O sea, esas cuestiones ya las vamos a ir viendo poco a poco en esta clase. Pero por el momento, por favor, vamos a investigar qué es la ONU y qué es la OEA para la próxima clase, ¿verdad? Para que tengamos claro de qué se tratan estas instituciones. Como ya sabemos que tenemos el documento el libro de Larios Ochaeta, vamos a dejar lectura de unas páginas, ahí se los vamos a escribir en la tabla de Classroom para que ustedes se vayan retroalimentando. Y los que quieran ver las películas, si tienen tiempo, ¿verdad? Ustedes, porque yo sé que a veces trabajan y a veces no tienen mucho tiempo para ver televisión. Yo les digo, yo me dormía hasta la 1, 3 de la mañana y mi mamá, apaga esa televisión vos, me gritaba. Pero yo como me fascinaba estar viendo todo lo que pasaba en el mundo y esas son las películas que me gustan ver, ¿verdad? De historia, de crímenes, yo digo, eso no se me había ocurrido, qué buena hipótesis, qué buena teoría. Para nosotros que estudiamos derecho, es importante que a veces vayamos viendo ese tipo de documentales o de películas, para que nos vayamos formando también una idea de lo que es. Hay muy buenas y que están muy apegadas a la realidad, ¿verdad? Como esa que les dije del Oppenheimer. Entonces, compañeros, creo que el día de hoy nuestra clase va a llegar hasta acá. Fuimos hoy 204, ¿cuántos tuvimos, Jacqueline y Minor? 200. Hay más de 209. 209, imagínense. Eso sí les quiero decir, ahorita me miran ahí contenta, tranquila, así dando la clase, pero el día que haya parcial, de una vez lo advierto desde el primer día que les estoy hablando. El que encuentre con chivo se va a acordar de quién soy, dijo aquel, porque a veces, digo yo, la clase es tan bonita, tan fácil, se les da tanta oportunidad para que ese día nos vayan a defraudar en la confianza, ¿verdad? Para eso está Jacqueline y para eso está Minor y para eso estoy yo, para resolver dudas antes del examen. En el examen ya nadie va a ir a resolver dudas, ya nadie va a ir a hablar, como les digo yo, ese día con la boca cerrada a contestar el examen, porque hay gente que dice el derecho internacional y se ponen a ver para arriba. No, si uno piensa con la mente, no con la boca, ¿verdad? Uno solo necesita escribir. Y si ustedes no se acuerdan de la definición así como yo no me sé las cosas literalmente, nunca me las aprendí literalmente. Siempre me aprendía yo, lo leía, lo escribía, lo hablaba y lo que me recordaba, eso ponía en el examen, ¿verdad? Si no se me venía algo, es que la licenciada, ¿cómo fue que dijo? Sí, que esto y lo otro, sí, ya me acordé. No es a fuerza que se sepan ustedes las definiciones tal y como lo dice nuestros documentos, sino es que aquí se trata de que ustedes vayan formando sus propias definiciones con sus propias palabras e ideas. Entonces, creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hay mucho frío. Tápense bien, hagan su cena y se ponen a leer el material que ya les ha dado Jackie y Minor para que ustedes vayan haciendo esto. Vamos a ir haciendo un glosario. Hoy no tenemos palabras nuevas que aprender, pero luego vamos a ir haciendo un glosario que lo van a presentar a ustedes en el segundo parcial. Eso lo hago en todas las cátedras que tengo, en todas las clases, un glosario, porque es increíble, pero a veces me pongo a ver, para variar, películas, y le digo a mi hijo, ¿qué significa redimidos? Apunta pues y busca en el diccionario. Le digo, ya no usamos el diccionario, pero ahora usamos, no sé, el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Ese es el que deberíamos utilizar para esto, o el diccionario jurídico, ¿verdad? ¿Quiénes tienen el diccionario jurídico? Levanten la manita. Vayan haciendo su propia biblioteca,
porque después, cuando ya estamos en la oficina ya litigando, lo vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me alegra? Bastantes tienen su diccionario jurídico. Vamos a ir haciendo un glosario para que ustedes vayan anotando las palabras. Ah, excelente, Claudia. A la mano lo tiene. Excelente, me llega. Sí, Entonces, Ligda, perdón, es que cuando me preguntó se me quemó el foco de aquí y estaba buscando mi constitución, entonces me agarró cabal en flecha. Perdón. miren, siempre hay imprevistos, eso les voy a decir. Aquí la única excusa que va a haber para que usted, Minor, Jacqueline y todos los demás falten es con el respeto, enfermedad grave, que se hayan tenido un accidente, que en el trabajo lo hayan puesto a trabajar como el chino, que usted haya tenido un inconveniente, pero debe de presentar excusa por escrito dirigida a mí y a la coordinadora cuando sea parcial. De lo contrario, no, miren, yo tuve una alumna que me voy a reservar el nombre, pero solo una vez la vi en clase y era bien bonita, yo me acuerdo que bien bonita la patoja. Y le digo yo a ese entonces tenía mi auxiliar, buscala si está en la lista, si estaba en la lista. Mira, ¿y por qué no has venido a clase? Es la primera vez que te miro. Estaba de luto, me. Ay, que lo siento. ¿Y quién falleció? Mi abuelita. ¿Y hace cuánto? Hace 3 meses, por favor, compañeros. En los trabajos no nos van a dar 3 meses para que faltemos. O sea, yo dije, sí, es nuestra abuelita, la queremos mucho, pero hay que superarlo a la semana, que debemos continuar nosotros y que la abuelita nos quiere ver graduados, ¿verdad? No me vayan a venir con esas excusas, por favor, se los suplico, porque a mí como diría una amiga, los subtítulos se me salen de la cara, no los puedo decir, pero con la cara ya saben lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, les suplico, por favor, la seriedad. Ustedes ya son cuasi abogados. Ahorita son bachilleres, diría alguien, pero ya compórtense como profesionales, ¿verdad? Yo creo que el respeto hacia ustedes y hacia mi persona va a ser lo fundamental en este curso. ¿Verdad? Cuando yo estoy en el chat, no, yo solo estoy ahí para dar cierta información, pero los que les van a resolver va a ser Jacqueline y Minor Las. Ellos les van a resolver a ustedes. En cuanto a al que no les apareció la nota, en que no pudieron entregar algún trabajo, en cuanto a todo eso, ¿verdad? De repente vamos a tener actividades extras, o sea, que no vamos a estar en el salón. Vamos a ver cómo podemos organizar alguna plática en otro lugar. Pero eso lo vamos a organizar más adelante. Siempre estén atentos a las noticias. En las noticias siempre hay noticias de derecho internacional público. Siempre. Es importante que ustedes vayan teniendo ese concepto de ver noticias. A mí me decían, ay, ya estás viejita, solo viendo noticias te la pasas. Pues que si no, ¿cómo me voy a informar del acontecer internacional y nacional? ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar ahí porque la mayoría de noticias son referentes al derecho, ¿verdad? Ahorita pues se vienen cosas importantes para Guatemala, entonces estamos pendientes también de eso. Y bueno, no me queda más que decirles que feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos primeramente Dios el viernes a las 7 de la noche. Muy bien, Ligda, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Lidia. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.